Hola, saludos. La clase de hoy vamos a realizar lo que es el patrón básico de falda. En las faldas se realiza esta primera figura, ¿ok? Tanto delantera como trasera, y estas dos figuras que van a representar cada una de las partes de nuestro cuerpo, se les va a colocar una pinza, ¿ok? Para que ella se pueda adaptar a lo que es la anatomía o la curvatura de nuestra cadera. Bien, y en la parte de adelante también un poco más ceñido al cuerpo, utilizando lo que es las fórmulas que integran el valor de lo que es o lo que representa a la pinza, ¿ok? En este caso vamos a utilizar la medida de lo que es la cintura, la medida de la cadera, la altura de la cadera y por supuesto el largo de la pieza, ¿ok? El largo de la falda en este caso. Bien, entonces en nuestras anotaciones debemos colocar bien claro, ¿ok? Cuáles son las medidas que voy a plasmar en mi básico. Bien, entonces colocas contorno de cintura, ¿ok? El valor de lo que representa todo el contorno de la cintura, en mi caso son 75 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar o voy a calcular, gracias a mi instrumento como es la calculadora, y divido 75 centímetros entre 4, que es un valor estándar, me va a dar 18,75 y le sumo los 3 centímetros de la pinza, ¿ok? Entonces comienzo a trazar en un papel en blanco esa cantidad que es el largo, ¿ok? O el valor de mi cintura, según ese resultado que me dé. Contorno de cintura entre 4 más 3. Bien, en mi total es 21,75. Yo lo voy a empezar a trazar desde 0 hasta 21,75. Luego yo voy a realizar lo que es el valor de la cadera, y como yo estoy realizando una pinza, también va integrado ese valor de la pinza en la cadera también. Entonces el cálculo sería contorno de la cadera, es decir, lo que mide alrededor de la cadera, entre 4 más 3 centímetros, que es de la pinza, ¿ok? Entonces, en esta parte, ustedes van a plasmar el valor de lo que da la cadera. En mi caso son 100, entre 4 son 25, más 3 centímetros, el total es 28 centímetros. ¿Cómo voy a colocar yo esos 28 centímetros? Donde yo tracé el valor de la cintura, yo me voy a trasladar hacia abajo, en esta esquina donde terminé los 21,75 centímetros, hago una línea, ¿ok? Esa línea, ¿cuánto va a valer? Allí ustedes van a colocar el alto de la cadera. En mi caso, mi alto de cadera es 22 centímetros. Entonces, de aquí, donde terminé el valor de la cintura, hasta acá abajo, mido 22 centímetros, ¿ok? Marco el punto, en algunas personas es 17 centímetros o un poquito menos, ¿ok? Pero en mi caso son 22 centímetros por mi altura. Bien, entonces culmino allí y de aquí hacia allá voy a trazar el valor de lo que es mi cadera, ¿ok? Entonces, ya lo había calculado previamente, me dio la fórmula de la cadera, dividir entre 4 más los 3 centímetros, me dio 28. Entonces trazo de aquí, desde 0 hacia allá, 28 centímetros. Entonces acá
por supuesto, de 21,75 a 28 centímetros, va a haber una diferencia de centímetros, es decir, que acá va a sobresalir el valor de la cadera, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? En este lado, donde inicié el valor de la cintura y donde llegué acá, mi alto de la cadera, entonces allí voy con mis reglitas curvas, voy a posicionarlas y marco, ¿ok? Marco una línea curva que me representa a mi cadera. Bien, el ladito de la cadera que viene después de la parte frontal, ¿ok? Entonces esta es la que vamos a representar en el delantero. Allí, cuando ya comiencen a realizar el trazo de esta parte superior, le colocan básico de falda, parte delantera, y allí van a mantener ya identificada esa parte, ¿ok? Entonces ya al colocarle la curvita que nos representa la cadera o la curvatura de la cadera, ahora el siguiente paso es que van a medir desde acá, si quieren, o desde acá, que es mejor, como se mantiene, como es la parte frontal y la parte media de nuestra cintura, la parte media frontal, ¿ok? Esta es la parte media, entonces desde aquí hacia abajo van a colocar el largo de lo que representa esa falda. Esta falda sería como, no una falda que llegue hasta las rodillas, sino una falda básica que llegue a lo que es a media pierna. Entonces, en este caso yo le coloqué 40 centímetros de largo. ¿Ok? Desde aquí hasta donde terminó 21,75, bajo completamente hasta 40. Bien, y hacia acá me traslado, igual esos 40 centímetros. Bien, me guío por esta línea de lo que es la cadera, y trazo hasta los 40 centímetros. Bien. Y de esta manera aquí va a sobrar, o sea, se va a ver aquí un espacio, por supuesto. ¿Por qué? Porque la cadera es menos, la cintura es menos, perdón, que la cadera. Fíjense que aquí coloco la cinta métrica y se ve dónde finaliza la cadera. Y aquí se va metiendo hasta llegar a lo que es el valor de la cintura. ¿Ok? Ya he realizado el largo de cada uno de los lados y ya trazada la línea de lo que es la cadera gracias a la altura de la cadera, ¿ok? Se calcula de aquí a aquí, luego lo pueden encuadrar, ¿ok? Con la escuadra. Bien, se pueden trasladar de esta manera, bien, y ya saben que el alto de la cadera llega hasta acá y que ese valor es de 17 o de 22, el valor que ustedes midan de su alto de cadera, que siempre se va a medir desde la cintura, que es al nivel del ombligo, desde la cintura hasta donde llega el huesito de la cadera. Bien, ese va a ser el alto de su cadera. Entonces ya he realizado este tramo acá, la cintura, la cadera, el largo de la falda, ¿ok? Ahora viene la parte de lo que es la pinza. ¿Cómo la van a realizar? Fíjense, van a dividir esos 21,75, por ejemplo en mi caso, entre 2 y van a colocar un punto medio, ¿ok? De esta línea que representa a la cintura. Colocan el punto y como la pinza mide 3 centímetros, entonces desde ese punto medio hacia la derecha marcamos 1,5 con nuestra reglita o con la cinta métrica. Marcamos el punto, bien, y desde ese punto medio hacia la izquierda marco 1,5 también. Y el largo estándar de lo que es falda o de lo que es short, podríamos colocarle unos 8 centímetros, ¿ok?
unos 8 centímetros, colocamos el puntito acá y luego desde ese punto le realizamos las líneas que unen al punto donde dio el 1,5, pasamos la línea, ¿ok? Y aquí trazamos la otra línea uniendo a estos dos puntos de lado y lado con este punto del largo de la pinza y ya estamos formando esta pincita que ustedes ven aquí. Ahora el detalle de la falda, fíjense que está esta línea que está acá, ella viene desde donde inicia la cintura, ¿ok? Que es del lado, que es de uno de los lados de mi cuerpo, hacia el centro que está direccionado con mi ombligo, pero aquí esta línea va bajando. ¿Por qué se realiza esa línea bajando? Porque cuando realizamos tanto faldas, short, pantalones, este corte debe ir así, inclinadito acá. ¿Para qué? Para que al sentarnos se nos haga más cómodo y la pieza no se nos suba tanto, ¿ok? Y no nos moleste en el área de la cintura. Entonces, ¿cuánto pueden bajar aquí esta línea o este punto para realizar esta línea que viene bajando de acá? Entonces, desde el costado, que este es el que representa el costado, van a bajar 1 centímetro, ¿ok? De aquí a aquí hay 1 centímetro. Marcan con su cinta métrica 1 centímetro, marcan el punto y luego con su reglita trazan lo que es esa línea, ¿ok? Que va bajando. Entonces en el frente va a haber el corte de la falda así, ¿ok? Cuando esté completo, cuando esté esta parte y esta otra parte, es decir, esta, cuando ya esté cortada en la tela, entonces la forma va a ser bajando y luego va a volver a subir para el otro costado, ¿ok? Ahora, ya teniendo esta primera parte, que es el delantero, de cintura, pinza, bajas en lo que es la parte frontal, tiene el alto de la cadera, el valor de la cadera y el largo de la falda, y por supuesto se le traza lo que es el borde. Cuando vayan a marcar la pieza en la tela, por supuesto van a dejar el ruedo acá, ya sea de 1 o sea de 2 centímetros, todo depende el ruedo que le quieran tomar, y por supuesto de los lados sí va el centímetro de costura, ¿ok? Sobre todo de los costados. ¿Por qué? Porque en el medio, como es otra tapa que viene, que es para completar la parte de adelante, entonces de acá, de este lado, no es necesario dejarle el centímetro de costura, ¿ok? Y entonces cuando vayan a cortar la tela con este patrón, van a doblar acá, van a doblar la pinza, la sellan, ¿ok? Con su papel o su cinta adhesiva, perdón, con su cinta adhesiva, y aquí van a observar cómo les va a quedar la falda con lo que es la pinza, ¿ok? Cómo va a quedar agarradita, ¿bien? Y pueden cortar esto, lo cortan así tal cual como está el papel, ¿ok? Así tal cual, que las líneas, ellas se van a encontrar solitas, ¿ok? Entonces cortan desde aquí, suben y cortan acá, ¿bien? Y cuando abran el papel, va a realizar una especie de puntita acá, ¿ok? Entonces, practican de esa manera el corte del papel, cortan acá, ¿ok? Y así tal cual como resulte la pinza, así abierto el patrón, ustedes lo van a colocar encima de la tela y comienzan a marcar y a cortar, ¿ok? Por supuesto, tomando en cuenta los centímetros de costura. Bien, cuando se dobla o se toma aquí la pinza es para ver cómo va a quedar la pieza, y también si en el caso de que vayan a realizar primero la pieza en papel,
y la persona se lo mida, o sea, se mida la falda, ven cómo más o menos va quedando, ¿ok? Entonces, es recomendable tomar en cuenta esa parte de la pinza. Bien, ahora en la parte trasera es similar, ¿ok? Se traza lo que es la parte de la cintura igual, bien, de 0 hasta el mismo valor, que es 21,75 en mi caso. Luego la altura se hace de este lado, la altura de lo que es mi cadera. Pueden trabajarlo con la escuadra, bien, trasladan, luego marcan, ok, donde más o menos va a tocar lo que es el largo. Entonces pueden tocar desde acá, mueven hacia acá y trazan el largo, que es 40 centímetros de la falda. De este lado también marcan los 40 centímetros, trazan la línea inferior, que es la final, y por supuesto guardando el ruedo o el centímetro de costura. Y en la parte de la pinza es igual. En la pinza dividen entre dos este valor de la cintura, luego marcan el punto hacia un lado 1,5, el punto de el otro lado a 1,5 y el largo de mi pinza va a ser igual al de adelante, ¿ok? 8 centímetros. Las pinzas pueden ser mayor, el número mayor 10 puede ser, ¿ok? Pero en mi caso de las faldas a mí me gusta de 8 y puede ser también más pequeñas, ¿ok? De 5 o de 4, hay pinzas que son más pequeñas. En el caso de las damas, en el caso de niños sí son como de 3 centímetros, no llega a 5, ¿ok? No se hacen tan grandes. Bien, continuando acá, le coloco los 8 centímetros de largo, marco los punticos, trazo las líneas, bien, y en este caso para lo que es la parte, a diferencia del delantero, que aquí bajé, ok, aquí bajé 1, ustedes en el trasero van a subirle, después de que marcaron la línea de la cintura, van a subirle al trasero 1 centímetro, ¿ok? Entonces le colocan en la hojita donde estén trabajando 1 centímetro subiendo acá en este costado, 1 centímetro, marcan y luego terminan de trazar aquí y bajan, ¿ok? Bajan hasta donde está esta parte de lo que es la parte media trasera, ¿ok? Que en muchos casos está lo que es un cierre, en si son faldas o si está un botón con alguna aberturita, ¿ok? Entonces en la cadera se va a subir 1 centímetro, porque recuerden que en pantalones o faldas o short, la parte de la espalda donde nosotros tenemos específicamente por donde pasa la columna, allí en esa parte es más alta el pantalón, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando nos sentemos no se baje tanto, ¿ok? Y sea cómodo para nosotros. Por eso es que se le sube 1 centímetro a esa parte de allí, ¿ok? Entonces es diferente a lo que es la parte delantera. Bien, entonces cuando ustedes vayan a sacar esto, ¿bien? Va a ser totalmente distinta. Y aquí, igual que la delantera, se va a colocar lo que es la parte curva, ¿bien? De lo que representa nuestra parte de la cadera, de la parte de atrás. Bien, entonces la falda es sumamente fácil. Bien, si es una falda que se va a realizar con tela stretch, no es necesario tomarle lo que es el valor de la pinza, ¿ok? Ahora, si es una falda rígida, para darle la forma al cuerpo, sí es necesario colocarle las pinzas para que se adapte esa tela rígida a nuestro cuerpo. Bien,
pero si es tela stretch, un algodón stretch, una licra, entre otras, una muselina, entre otras telas que son que estiran, no es necesario cortar la pieza con valor de lo que es la pinza. Bien, entonces bueno, aquí está la clase de lo que es la falda básica, y cuando se realice alguna modificación, parten desde este modelo de lo que es la frontal, la delantera y lo que es la parte trasera. Fíjate bien, voy a colocar acá, voy a calcar esta forma y voy a cortar una falda que ella me va a ayudar a realizar otro tipo de falda que es como una falda voladita. ¿Ok? Esa falda voladita es muy sencilla con esta técnica que te voy a enseñar. Voy a colocarla aquí. Termino de trazar acá y aquí marco el punto por donde va la cadera. ¿Ok? Entonces, en esta formita que se ve acá, trazo el valor de la cadera y gracias a la mitad de esa parte de la cadera, aquí es 25, dividido entre 2, 12,5. ¿Ok? Aquí igual, en la parte final, 12,5 y trazo una línea recta hacia abajo en esa parte que es la parte media. ¿Ok? Esa parte media yo voy a proceder a cortar. ¿Ok? Corto esa línea que sube desde abajo hacia donde está la cadera. Corto acá y corto acá. Bien, entonces procedo también a cortar todo lo que es la figura de mi falda. Trato de no cortar el ladito hasta donde pasa la línea para que no se me despegue toda esa figura. ¿Ok? Corto acá. ¿Ok? Y esta parte del lado voy a tomar una tela para que observes cómo va quedando nuestra figura. Entonces, acá, de nuestra falda básica, ¿ok? Vamos a suponer que me quedó así. Corté lo que fue esta línea media que parte desde la cadera y yo puedo realizar esta parte así y así. ¿Ok? Esto lo puedo colocar a cierta distancia de cómo quiero yo mi ondulación en la falda. Esta parte de acá no me va a cambiar, va a quedar bien pegadita en la cintura, bien pegadita en la cadera, pero en lo que respecta ya después de la cadera hacia abajo, yo voy a marcar todo este contorno, ¿ok? Trazo acá, me puedo ayudar con las reglitas curvas también, ¿ok? Y este patrón me puede servir para realizar una falda que me haga un vuelo, ok, suavecito, y lo marco de esa manera, ok. Cuando una esta parte con la otra,
de lo que es el básico, entonces voy a tener una especie de falda en forma de cono, ¿ok? Y ella va a estar onduladita. De esa manera se puede hacer una de las modificaciones de la falda, ¿ok? Se hace así, ¿para qué? Para que este tramo que se le abrió, ¿ok? Ese va a ser específicamente donde va a haber la caída y se va a hacer una ondulación, ¿ok? Ya no va a ser una falda recta como esta, sino que va a ser una falda volada. Bien, ahora otra cosa, si yo quiero hacer un vuelo, ¿ok? Hacer un vuelo en la falda, todo depende del tipo de falda que yo vaya a realizar. Si es una falda recta y tiene un vuelo, entonces yo tomo lo que es mi vuelo que ya realicé con el largo que yo voy a tomar. Por ejemplo, si lo quiero hacer de lo que es todo el contorno de la parte inferior de la falda, yo tomo en cuenta todo el contorno. Este valor va a ser igual a lo que es la cadera. Entonces el valor va a ser de todo el contorno de la cadera, y le vas a agregar los centímetros de más por si le vas a realizar tachones. Ahora, si es una ondulación suave, ¿ok? Simplemente hacer la figura curva de lo que es la tira que va a ir aquí, por supuesto con su altura o su ancho, ¿ok? Y el largo que va a ser todo el contorno de la parte de abajo de la falda. Entonces, si vas a hacer en la parte de abajo, entonces tomas en cuenta todo el largo que representa la figura de tus básicos, ya sean estas dos partes traseras y las dos partes delanteras, ¿ok? Entonces, que en este caso estas toman el mismo valor de lo que es la cadera. Fíjate que baja a la misma distancia de la cadera, ¿ok? Y entonces se le colocaría la ondulación. Ya te voy a mostrar cómo, si yo quiero hacerle de esta, entonces tomo el valor, si es hasta acá, ¿ok? Realizo mi medida hasta aquí, bien, hasta aquí. Luego, si le voy a hacer tachones, le agrego unos centímetros de más, como esto, ¿ok? Y luego, al colocarlo en la tela de esta forma, se traza, ¿ok? Los contornos, se cortan y luego es que voy a comenzar a coser por todo el borde de mi falda, ya sea aquí en la parte de abajo, o si va a ser una falda que lleve de lado, te puedes o se pueden regir por lo que es la línea de la pinza, ¿ok? Hacia el otro lado de la pierna, ¿ok? De la falda. En este caso, bueno, ya sería con este básico que es el delantero. Entonces, por supuesto, si va a llegar hasta abajo, ya aquí tengo la figura de lo que es la ondulación o el faralo que lleva la falda. Bien, entonces cualquier dudita que tenga me consulta y espero que hayas aprendido sobre el patrón básico de la falda. Es sumamente sencillo y ya las modificaciones quedarían de tu parte. Bien, y realizar cualquier tipo de falda, ya sea hasta la media pierna, rodilla, falda larga, es igual, llega hasta el largo donde tú lo quieras. Le puedes colocar aberturas, por supuesto rigiéndote de los lados que vas a trabajar. Si le quieres hacer una abertura a esta, te riges por este lado de lo que es la parte central de la cadera y de allí te riges con las aberturas, ¿ok? O si lleva un bolsillo, también te puedes regir por las líneas o los puntos centrales de lo que es cintura y la cadera, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase.
Espero que sirva este ejemplo y bueno, a practicar. Saludos.